México es un territorio inmenso, una tierra que mezcla belleza con cicatrices, tradiciones con silencios, y que guarda en sus rincones historias tan brutales que incluso quienes las viven temen repetirlas en voz alta. Esta es la cuarta entrega de este viaje por los lados más oscuros del país, un recorrido sin pausas a través de 7 casos reales tan estremecedores que parecen imposibles, pero que forman parte de los hechos que la memoria colectiva no olvida. Si estás preparado, avancemos, porque cada historia es más fría que la anterior y juntas forman un corredor del que es difícil salir sin mirar atrás. Todo comienza con un crimen que sacudió a todos los que alguna vez creyeron conocer a su pareja. Hablo de lo ocurrido en julio del 2011 en la Ciudad de México, cuando la joven Mariana Lima Buendía, de 29 años, apareció muerta en la casa que compartía con su esposo, el policía Julio César Hernández Ballinas. Él aseguró que Mariana se había suicidado, que la había encontrado colgada, que había sido una tragedia doméstica y nada más, y durante meses las autoridades parecían conformarse con esa versión. Pero su madre, Irinea Buendía, jamás creyó en esa mentira. Los golpes en el cuerpo, la escena manipulada, la trayectoria de violencia previa, nada encajaba. Pasaron años de lucha legal, marchas, presiones, peritajes y apelaciones hasta que, en el 2015, la muerte de Mariana fue reabierta y clasificada como feminicidio. La investigación demostró que nunca se trató de un suicidio, sino de un asesinato cometido dentro de su propio hogar por el hombre que debía protegerla. Así comenzó una batalla que cambió la forma en que México investiga los feminicidios, pero también dejó claro que a veces el enemigo más mortal es aquel que duerme al lado de uno. Este primer caso es un recordatorio de que el horror puede habitar en silencio detrás de una puerta cerrada. Y si la historia de Mariana expone la letalidad de la violencia íntima, la siguiente deja ver la brutalidad indiscriminada. Me refiero a lo que ocurrió la madrugada del 31 de agosto del 2008, cuando un camión de transporte en la autopista Querétaro-San Luis Potosí se detuvo de manera sospechosa y su operador, José Luis Horta, escuchó sonidos extraños en la parte trasera. Al abrir, encontró más de 40 cadáveres apilados como si fueran mercancía. Eran migrantes centroamericanos que habían sido secuestrados y asesinados por una célula criminal durante su paso clandestino por México. Aquella escena dantesca desató investigaciones que nunca lograron reconstruir del todo las últimas horas de esas víctimas anónimas. No hubo nombres en titulares, no hubo funerales dignos, solo cuerpos fríos, mutilados o con signos de tortura, transportados como si fueran objetos descartables. Ese hallazgo abrió una herida en la conciencia nacional, la de los migrantes que desaparecen sin dejar rastro en tierras mexicanas. Un caso que no tuvo la atención mediática que merecía, pero que quedó grabado en los informes forenses y en los ojos llenos de horror de quienes presenciaron aquella imagen imposible de olvidar. Como si estas tragedias no fueran suficientes, también están los crímenes que tocan la corrupción y el poder, como el asesinato de Regina Martínez Pérez, periodista de Veracruz. El 28 de abril de 2012, Regina fue encontrada muerta en su casa en Jalapa. Había señales de forcejeo, golpes severos y signos de estrangulamiento. Regina llevaba años investigando temas delicados, vínculos de funcionarios con redes criminales, desapariciones, ejecuciones. Su nombre era conocido en los pasillos gubernamentales y temido por quienes vivían de los pactos en la sombra. Su muerte fue presentada inicialmente como crimen pasional, pero nadie creyó esa explicación. La comunidad periodística exigió justicia, pero nunca llegó del todo. El caso se convirtió en símbolo de los riesgos de investigar la verdad en México, donde decir demasiado puede costar la vida. Y aunque su homicidio no quedó impune oficialmente, las sombras alrededor del móvil real siguen creciendo con los años, alimentando sospechas que nunca serán resueltas del todo. Regina es hoy un eco que no se apaga.
La cuarta historia ocurre en un remoto rincón de Tamaulipas, en el municipio de San Fernando, donde en agosto del 2010 un grupo de 72 migrantes fueron encontrados asesinados dentro de un rancho abandonado. Fue Edgar, un sobreviviente de nacionalidad ecuatoriana, quien informó a las autoridades tras escapar malherido. Los criminales habían secuestrado a todo el grupo y exigieron que se unieran a su organización. Al negarse, fueron ejecutados uno por uno. Cuando las autoridades llegaron, encontraron cuerpos apilados, algunos con las manos atadas, otros aún con expresiones congeladas de terror. Muchos eran jóvenes que solo buscaban llegar a Estados Unidos. A pesar de que este caso se conoce como la masacre de los 72, las investigaciones posteriores revelaron que era solo una muestra mínima de una tragedia mayor. Fosas clandestinas distribuidas en todo Tamaulipas con cientos de restos humanos irreconocibles. Cada uno de esos cuerpos tuvo un nombre, una historia, una familia buscándolos, pero pocos encontraron justicia. Esta masacre es una de las heridas más profundas de la historia moderna de México. Y aunque la violencia organizada domina titulares, también existen crímenes espeluznantes cometidos por personas comunes. Tal es el caso de Asterisco Anajo, un hombre llamado José Luis Calva Cepeda, capturado en octubre de 2007 en la Ciudad de México. Se encontró en su departamento restos humanos, cuadernos donde describía prácticas macabras y bolsas con partes del cuerpo de su pareja, Alejandra Galeana. En la estufa había carne humana que estaba siendo cocinada y en el refrigerador había más restos envueltos. Calva, escritor frustrado, decía escuchar voces, decía que lo que hacía tenía un propósito artístico, pero lo único claro era su peligrosidad. Fue detenido e internado en prisión, pero días después apareció muerto en su celda. Su caso abrió conversaciones sobre perfiles criminales extremos y trastornos no tratados, pero sobre todo dejó una imagen imborrable del horror en su forma más íntima y enfermiza. Y así, del horror íntimo pasamos al horror colectivo con el caso del Casino Royal, en Monterrey. El 25 de agosto de 2011, un grupo criminal incendió el lugar con decenas de personas dentro. Murieron 52 víctimas, atrapadas en baños, rincones o bajo techos derrumbados por el fuego. Se trató de un ataque directo contra los dueños del casino, pero terminó matando a inocentes que habían ido a pasar la tarde. Algunos murieron desmayados por el humo, otros calcinados sin poder escapar. Las llamadas al 911, los gritos, las puertas bloqueadas, el humo denso, fue un infierno que marcó para siempre a Monterrey. El país entero sintió que la guerra criminal había declarado abiertamente su desprecio por la vida civil. Y para cerrar esta cuarta entrega, llegamos al caso más extraño, el único de tono paranormal pero basado en testimonios reales, la mujer de blanco del Cerro de las Mitras, en Nuevo León. Desde los años 60, viajeros nocturnos aseguran ver a una mujer vestida completamente de blanco, pidiendo aventón al borde de la carretera que rodea el cerro. Quienes han detenido dicen que, una vez que sube al auto, huele a tierra húmeda, no habla, y desaparece en pleno movimiento dejando el asiento helado. La mayoría de testimonios coinciden en la descripción: cabello largo, piel pálida, vestido antiguo. Investigadores locales relacionaron la leyenda con un accidente ocurrido en 1958, donde una joven llamada María Antonia Díaz murió junto a su familia tras caer por un barranco en esa misma zona. Después del accidente, la carretera se volvió punto de apariciones, y aunque no hay evidencia científica, los testigos juraron que lo vivieron. Si leyenda o no, su historia forma parte de los relatos que México nunca deja morir. Estos 7 casos, feminicidio, masacre, crimen contra periodistas, asesinato serial, incendios mortales y un encuentro con lo inexplicable, forman la cuarta pieza de este rompecabezas siniestro llamado el lado oscuro de México. Y lo más perturbador es que aún quedan muchos más relatos esperando ser contados.
Esta parte 4 solo abre la puerta a lo que vendrá en la parte 5, porque México guarda más secretos, más nombres, más noches imborrables. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias por acompañarme en esta cuarta entrega del lado oscuro de México. Si te gustaría una parte 5, deja tu like, comenta quiero más y comparte este video con tus amigos. Recuerda suscribirte al Séptimo Misterio y activar la campanita para no perderte los próximos videos de terror, crimen real y casos turbios que vienen para el canal. Nos vemos en el próximo misterio.